Vale, pues nada, yo voy a comentar un poco el tema de las claves legales que tienen que ver con la ciberseguridad. La verdad que yo estoy encantado de trabajar con MiFi porque al fin y al cabo sí que es cierto que el tema de la identificación es una cosa que a mí siempre me ha chocado mucho, porque llevo muchos años trabajando en el ámbito online y antes de empezar quería haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros os habéis leído una política de privacidad en vuestra vida? O un texto legal, como usuario me refiero. ¿Uno? Como usuario, no, ¿no? Has tenido que, ¿no? O sea, pensad que hoy en día, como usuario, yo siempre que hago una conferencia de una clase, hago esta pregunta, nadie nos leemos los textos, ni yo mismo. Va todo muy rápido. Los hacen muy, sí, los abogados, se da culpa a los abogados como siempre, pero al final, al final lo cierto es que nadie lo leemos porque todo va muy rápido, ¿no? Y luego cualquier equipo informático que al fin y al cabo se tercie, a lo mejor cualquier portátil puede ser compartido con muchas personas. Entonces, hoy en día, como estaba comentando al final Miguel, todo el tema del marketing, todo el tema de, yo qué sé, cualquier consentimiento que se dé hoy en día, muchas veces parte de un opt-in que no dejan ni más que un log de registro en un ordenador que puede ser compartido por varios usuarios, ¿no? Entonces, estamos completamente expuestos y estamos viendo todos los días medidas de identificación que no valen para nada. Que no valen para nada, porque realmente no se está identificando de forma fidedigna al usuario. Y me parece increíble que en el siglo XXI todavía estemos así. O sea, es una cosa que es bastante... Y que, por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos lo admita como válido ese tipo de pruebas. Es un poco prehistórico, ¿no? Entonces, realmente, bueno, yo voy a hablar un poco del mundo de la ciberseguridad y comentaros el panorama normativo que tenemos. Al fin y al cabo, la ciberseguridad como tal... bueno, ha comentado también antes Miguel, pues casos de ciberataques, ¿no? Como el Hyundai que ha habido hace poco en España, que ha comprometido los datos de miles de clientes. O, por ejemplo, el tema de la banca, cómo la banca no está preparada también en muchos casos para afrontar ciberataques en un momento determinado porque no han notificado los ataques. Sabéis que el Banco Central Europeo tiene su propia normativa digamos, de comunicación de incidentes que tengan que ver con ciberseguridad y cómo entidades españolas también han sido sancionadas por incumplir la normativa. Sector de las telecomunicaciones, aquí pues lo que puede suponer para una compañía como de telecomunicaciones el que se acceda a datos de sus clientes. Revolut, muchos de nosotros utilizamos tarjetas de este tipo, ¿no? Tarjetas Revolut que te permiten pues, viajar o tener muchas ventajas, pero si te roban los datos de las tarjetas de los clientes, pues al fin y al cabo es otro ciberataque. Entonces, estamos constantemente, son algunos ejemplos que he traído a colación, pero hay un montón. Todos los días hay ciberataques y nuestros clientes todos los días tienen ciberataques y muchos días nos llegan, oye, ¿qué es que ha pasado esto? Y si no son directamente de la empresa, son también a sus empleados porque hay muchísimos temas de phishing, de farming. Hoy mismo, ahora mismo en LinkedIn me están diciendo que un usuario pues, le han robado 1.400 euros por un tema de una tarjeta. Si es que nos encontramos, el fraude está a la orden del día. Y realmente las empresas están preparadas. Al final hay un montón esto lo explicará Igor mejor que yo, ¿no? Pero todo el tema del malware, spyware, o sea, puede haber código malicioso, spyware, que realmente se puede utilizar incluso por nuestros competidores para introducir software malicioso en nuestros ordenadores o los ordenadores de la compañía y que realmente se pueda estar filtrando información. Hoy no va a dar tiempo aquí, pero antes de decir una charla también sobre inteligencia artificial, sabéis que, por ejemplo, muchas compañías están prohibiendo el uso de inteligencia artificial porque, claro, por ejemplo, en Samsung se ha filtrado que los ingenieros estaban metiendo el código de sus desarrollos en ChatGPT. Con lo cual, al final, le están dando a la competencia el código mismo, ¿no? Y al fin y al cabo, imaginaos que esto también fuera objeto de un ciberataque, ¿no? Bueno, ataques que puedan provocar el colapso de la web o ataques de denegación de servicios, ataques de fuerza que puedan tirar una web, por ejemplo, una web de entradas, una web de eventos que en un momento determinado necesite en un momento X tener unas ventas masivas y que no las pueda tener. El ransomware, ¿no? Que esto sí que es también muy habitual. Muchos de nuestros clientes lo que les ocurre es que al final, a través de un CryptoLocker, se les encripta toda la información y no pueden tener acceso a ella, no tienen disponibilidad a la información, con lo cual luego se encuentran con que tienen que pedir un rescate, tienen que pagar un rescate normalmente en bitcoins a los hackers, o sea que realmente... y luego, bueno, pues el tema del phishing. Phishing sí que todos los días. Phishing me encuentro todos los días. Nos encontramos con casos de clientes que, oye, les llega un email al director financiero hace una transferencia a esta cuenta bancaria, simulando la realidad, o cuentas fake y todo esto.
Y como todos vamos muy rápido hoy en día y no nos leemos ni las políticas de privacidad, ni los textos legales, nada de esto, ocurre, porque hay mucho desconocimiento todavía en el sector. Y sobre todo pensaréis un poco que hay que proteger, ¿no? Aquí, ¿qué activos tenemos que proteger? Bueno, por un lado tenemos el tema de los datos personales, que ahora veremos. Los datos personales son fundamentales. Vivimos en una era en la que la intimidad está completamente comprometida. Un día hay cámaras por todas partes, móviles que nos graban, fotografías, geoposicionamiento, geolocalización, inteligencia artificial. Estamos constantemente, no sé si sabéis, por ejemplo, en China se está haciendo scoring de los usuarios ya de las personas, se puntúa en los propios colegios incluso, del 1 al 10. En función de... se está debatiendo en el Parlamento Europeo, hace 2 días se debatió acerca de si era necesario tener videocámaras que vigilasen a los usuarios, a las personas en la calle. Ha salido la votación que no, pero hay partidos que abogan porque existan cámaras que nos graben por una supuesta preservación de ataques terroristas. Entonces, estamos completamente comprometidos. Entonces, hay que preservar los datos personales. También la continuidad del negocio, porque, claro, tener un ataque muy heavy en materia de ciberseguridad te puede suponer... Mira, Yahoo, por ejemplo, cuando ya estaba fatal, que ya estaba muy mal, tuvieron acceso a 500 millones de contraseñas de usuarios, por ejemplo, y eso, por ejemplo, fue el final ya de la compañía, porque fue una... Y quién sabe si eso ha sido un ataque realmente provocado por un competidor o cómo se ha hecho, ¿no? Luego, tened en cuenta información sensible y confidencial. Estaba comentando antes, Miguel, pues la parte de hospitales. O sea, o te haces un análisis de sangre, yo me he hecho también hace uno un poco y realmente es una contraseña y no tenía ni un OTP siquiera. O que puedan acceder a datos, imaginaos, los juzgados. Hoy en día tú pásate por cualquier juzgado, y yo paso mucho por mi trabajo, vas allí, tienes los expedientes apilados en el cuarto de baño, en no sé dónde, y dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Sabes? Es que no tienen ningún tipo de... Las administraciones públicas, ¿qué capacidad tienen de control de estas informaciones, ¿no? Y, por supuesto, esto puede afectar a la reputación de la empresa. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener esto? Bueno, de momento yo creo que es un daño reputacional grave. O sea, que una compañía hoy en día, sobre todo si es una compañía que está vendiendo online, que son la mayoría, o que tiene que generar confianza en el usuario, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros datos estén en sistemas digitales, lo que va a generar es un daño reputacional muy grave. Y al final, si el usuario no confía y tiene desconfianza, pues no va a comprar o no va a querer seguir utilizando estas herramientas. Ahora, bueno, lo veremos luego, me adelanto un poco, pero a Meta le acaban de sancionar ahora con 1.200 millones de euros, la sanción más grande que ha habido en materia de protección de datos por incumplimiento de la normativa. Pero que ya viene de lejos, porque ya esta compañía ha tenido casos como lo de Cambridge Analytics, ha tenido que comparecer Mark Zuckerberg ante el Congreso, ante el Senado de los Estados Unidos, y en Estados Unidos la privacidad cada vez se la toman más en serio. Yo ahora en Semana Santa estuve en Washington en la IAPP, que es el Congreso Mundial de Privacidad, y alucinas la de abogados norteamericanos y la de compañías que se están enfocando en el tema de la privacidad, porque allí ya tienen el California Privacy Act, que ha sido la primera norma de privacidad que tiene un Estado federal, pero cada vez va a haber más normativa. O sea que en los Estados Unidos antes estaban pro no regularlo, pero ahora es al contrario, ahora van a ser más legalistas casi que la Unión Europea, con lo cual, porque se están dando cuenta de la importancia que tienen los datos personales, el tema de la ciberseguridad, de todas estas cuestiones, ¿vale? Claro, aparte de esto, esto puede suponer un daño económico, ¿vale?, para la compañía, por el hecho de que pueda suponer la pérdida de datos, la pérdida de la disponibilidad de información, puede suponer una pérdida de activos que es clara, luego que no puedan operar o no puedan acceder a información, y luego veremos el tema de las sanciones, que además que te impongan una sanción que en muchos casos a una pyme le puede suponer el cierre de la empresa, ¿no? Ahora hablaremos sobre esto. Pensemos que, por ejemplo, en materia de protección de datos, las sanciones pueden ir hasta los 10 millones de euros o el 2% de la facturación, ¿vale? Pero para compañías responsables o encargadas, 20 millones de euros o un 4% de la facturación anual mundial y global. Además, no la de España, sino la global. Por eso a Meta le han puesto 1.200 millones de euros de sanción, porque van al porcentaje de nuestra facturación global. Imaginémonos esto llevado a una pyme, porque, a ver, esto a Meta, al fin y al cabo, con la facturación que tienen, les puede hacer pupa, pero bueno, 1.200 millones de euros ya les duele en el bolsillo, ¿eh? Pero bueno, pero imaginémonos una pyme o una compañía media grande que tenga una sanción, no sé, de 100, 200 millones de euros y que pueda suponer incluso el cierre de la compañía, ¿no? Y hoy en día nos encontramos con que cada vez las agencias de protección de datos de cada país sancionan más porque hay también un espíritu también de recaudación. Entonces pensemos que al final los estados
recaudan por esa vía, ¿no? Por la vía de las sanciones, como las multas. Entonces, es otro hecho a tener en cuenta. ¿Qué tenemos hoy en día en materia de ciberseguridad? Bueno, pues la primera norma realmente que reguló un poco el tema de las brechas de seguridad ha sido el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es la norma europea que aplica en toda la Unión Europea sobre la privacidad, básicamente. Y aquí se habla del concepto de brecha de seguridad, que el concepto de brecha de seguridad aplica solamente a datos personales, pero que indirectamente siempre, o no siempre, pero casi siempre, va referido a un ciberataque, porque es un ciberataque que afecta a datos personales. En este caso, lo que marca la normativa es que hay un plazo de 72 horas para notificar a la Agencia Española de Protección de Datos o a la autoridad que sea la correspondiente, la Unión Europea, esta brecha de seguridad, ¿vale? Siempre y cuando se entrañe un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas afectadas. Por lo tanto, si tenemos una brecha de seguridad, tendremos un plazo muy corto para actuar, porque tenemos solamente 72 horas desde que tenemos conocimiento de que se ha producido la brecha de seguridad. Como sabéis, además, muchas veces las compañías cuentan con terceros proveedores, a lo mejor el hosting o el alojamiento de los datos, o cuentan con otra tercera compañía, con lo cual es muy importante contar con un proveedor de garantías que esté adecuado a la normativa, que tenga su propio delegado de protección de datos, que se preocupe por estos temas para que realmente podamos llegar a cumplir los plazos, porque son muy cortos, ¿vale? Y además, no solo eso, sino que en el caso de que ha habido un alto riesgo, por ejemplo, imaginaos que se ha podido acceder, como le pasó a Revolut, a los números de tarjeta de crédito de los usuarios, o a las contraseñas, o a sus datos, yo qué sé, sensibles, o cualquier otro tipo de cuestión. Bueno, por ejemplo, ahora ha salido también, hablábamos de los gimnasios, imaginaos un gimnasio que tuviese un acceso con huella dactilar, que yo el mío tiene acceso con huella dactilar, con lo cual ese gimnasio, al contrario de lo que ocurre con Bify, está almacenando un dato sensible como es nuestra huella dactilar. Si un tercero tiene acceso a todas las huellas dactilares de los usuarios del gimnasio, imaginaos lo que puede hacer con esa información, al fin y al cabo. Y es una chorrada para entrar al gimnasio, que yo creo que es desproporcionado que sea un acceso con huella dactilar. Entonces, en estos casos habría que notificarlo también a los propios usuarios. Muchos usuarios, a lo mejor, si es un banco, un gimnasio, lo que sea, a lo mejor se dan de baja, porque a lo mejor ya pierden confianza, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué tienen que hacer las compañías? Deben llevar a cabo un análisis de riesgos y verificar las consecuencias y el nivel de severidad que tiene ese ataque que se ha producido, y en el caso de que las consecuencias sean irreversibles o puedan revertirse, pero hay un nivel de severidad alto, en este caso habrá que hacer la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos. Cuando hagamos la notificación, lo que va a ocurrir es que la agencia nos va, digamos, a abrir un procedimiento de solicitud de información, con lo cual nos va a pedir información de qué medidas de seguridad estábamos aplicando a esos datos, cómo se ha producido esta circunstancia, con lo cual ya ahí tenemos un problema si no estamos haciendo las cosas bien, porque al fin y al cabo, bueno, pues un ciberataque lo puede tener cualquiera, nadie está exento, pero si realmente existe algún tipo de incumplimiento en la normativa de protección de datos, demos por seguro que nos van a sancionar. Con lo cual, y luego no solo eso, sino que cuando hay un ciberataque, que nuestros clientes lo que quieren sobre todo también es que no salga a la luz, porque al final les puede afectar a su reputación. Hoy en día contamos con una Agencia Española de Protección de Datos que está sacando herramientas como esta, por ejemplo, que es Asesora Brecha, que es una propia herramienta que tiene la Agencia Española de Protección de Datos para determinar si una empresa ha tenido o no una brecha de seguridad que se tenga que comunicar. Entonces, os lo digo para que lo sepáis. Si tenéis una brecha de seguridad, ahora ya existe una herramienta de la Agencia Española de Protección de Datos que es la que deberíamos utilizar para verificar. No es obligatorio, ¿vale? Pero es la que tienen ellos y al fin y al cabo te puede marcar la guía de qué es lo que te va a decir el regulador, ¿no? Que al fin y al cabo es quien te puede sancionar, ¿vale? Y luego, por último, tened en cuenta que hay una obligación de documentar todas estas brechas de seguridad, ¿vale? Por lo tanto, hay la obligación de documentarla en nuestro registro de actividades del tratamiento. Veamos que tenemos primero una normativa de privacidad que ya establece un protocolo de notificación de brechas de seguridad, ya decimos, en un plazo de 72 horas. ¿Qué tenemos en la Unión Europea? Además de esto, en la Unión Europea hay un compromiso porque las compañías, sobre todo las compañías esenciales, empiezan a cumplir unos requisitos mínimos de ciberseguridad. Preocupa también, no solo a nivel, digamos, empresarial, sino a nivel también, digamos, geopolítico, porque al fin y al cabo no solo esto, sino, bueno, ya digo, en la charla del otro día, por ejemplo, está Iberdrola, claro, ellos tienen centrales nucleares.
ellos tienen, yo qué sé, tienen una central nuclear, un acceso no consentido a los sistemas de información de una central nuclear, pues imaginaos el riesgo que puede suponer, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ellos tienen que tomar unas medidas, o una empresa de aguas o este tipo de cosas. Entonces, básicamente, ahora lo que tenemos en vigor es la directiva NIS 1, ¿vale? Sabéis que las directivas, o no sé si lo sabéis, pero os lo cuento, no se aplican directamente a los Estados miembros. O sea, las directivas tienen que transponerse en los Estados miembros, con lo cual aquí tiene que haber una legislación en cada país que transponga la directiva. Al contrario que un reglamento comunitario, que los reglamentos, por ejemplo, la protección de datos es un reglamento, con lo cual los reglamentos son de aplicación directa, no se transponen. En cambio, las directivas, y entonces en España, esta directiva ha sido transpuesta en el Real Decreto Ley 12/2018, ¿vale? Básicamente. ¿Y aquí qué es lo que regula esta directiva? Bueno, pues claro, obliga a determinados sectores, como puede ser el de salud, infraestructura digital, transporte, suministro de agua, proveedores de servicios digitales, bancos, mercados financieros, o sea, lo que se llaman sectores clave, ya estos sectores están obligados a cumplir esta normativa, porque se considera que son sectores esenciales, ¿vale? Entonces, ya se crea una figura que son los equipos de respuesta a incidentes de seguridad, ¿vale? Y va a haber una autoridad competente en cada Estado miembro en materia de ciberseguridad, que será como el equivalente a la Agencia Española de Protección de Datos, pero en materia de ciberseguridad, ¿vale? Con lo cual, yo ya os lo adelanto, esto va a ser el nuevo RGPD, básicamente. O sea, el nuevo RGPD, o sea, ahora hablaremos de NIS 2, pero esto va a obligar, porque ahora veremos que con NIS 2 ya se bajan los umbrales, entonces las compañías van a tener también otra serie de obligaciones que les marca esta directiva, ¿vale? Entonces, si existe un incidente de seguridad, hay una obligación de notificarlo al equipo de respuesta de incidentes de seguridad, ¿vale? Las compañías tienen la obligación de designar un CISO, ¿vale? Que básicamente sería la persona encargada de gestionar los incidentes de seguridad, prevenir que esto ocurra. Entonces, la figura del CISO es esencial. Además, aquí también hago un inciso porque hay muy poca gente preparada en materia de ciberseguridad ahora mismo. O sea, es una cuestión que, así como, por ejemplo, en materia de, yo qué sé, abogados hay muchos, otros... de materia de ciberseguridad no hay tantos realmente, y además es muy complejo porque es un tema que está cambiando constantemente, tienes que estar muy al día, a veces tienes que tener estrategias que sean globales para grandes compañías, como ya digo, Iberdrola, el Banco Santander, bancos grandes, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, tienen que contar con una de estas personas. Y después, además, estas compañías deben implementar medidas adecuadas, que sean tanto técnicas como organizativas, para poder cumplir con la normativa. ¿Qué pasa? Que realmente NIS no te fija unos mínimos, no es una norma de mínimos, no te dice, no, tienes que tener, no sé, un alojamiento en un servidor no sé dónde en la nube con unas medidas de seguridad. No, cada compañía es la que tiene que poner sus propias medidas, con lo cual, al fin y al cabo, deja el campo muy abierto. Es cada compañía la que de forma proactiva debe valorar qué tipo de datos se está manejando y cuál es su apetito al riesgo, ¿no? ¿Qué cambia con NIS 2? Bueno, ahora nos encontramos con NIS 2. NIS 2 ya está aprobada, ¿vale? Pero lo que pasa es que ahora veremos que hasta la fecha máxima de transposición es el 17 de octubre del 2024, ¿vale? Con lo cual, tenemos un poquito más de un año, ¿vale? Las compañías para prepararse para NIS 2. Ya os digo que las grandes empresas ya están trabajando en esto desde hace mucho tiempo, porque ya, si no va a ser tarde, o sea, si no empiezas ya, pues vas tarde para prepararte para la directiva. Y en esta compañía se agregan nuevos sectores, ¿vale? Lo que llaman servicios, digamos, esenciales, como aeroespacial, servicios postales, toda la administración pública, los sectores que ya estaban incluidos en NIS 1, gestión de aguas de residuos, fabricación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, o sea, es muy amplio. Ya directamente lo que abarca servicios esenciales es muchísimo. Pero además se incluye a las empresas de más de 50 empleados o cuyo balance anual supere los 10 millones de euros. Con lo cual aquí ya la horquilla de empresas obligadas, que estos son empresas que se llaman importantes, son esenciales, son las que son estos sectores, y después las importantes, pues se baja muchísimo, con lo cual todas estas compañías ya van a tener que cumplir con NIS 2. Entonces aquí se refuerza de nuevo todo lo que tiene que ver con incidentes de seguridad y fijaros que se baja el plazo de notificación de incidentes significativos a 24 horas. O sea, en 24 horas. No es que en 24 horas lo tengas que tener resuelto, pero si tienes un incidente de seguridad ya tienes un plazo de 24 horas para comunicarlo. Con lo cual es un plazo cortísimo, si lo pensáis. Ya no son 72 como en la normativa de protección de datos, sino que son 24.
Además, bueno, pues lo mismo, tienes que desarrollar tus propias medidas de gestión, ¿vale? Y luego, importante, hay que hacer formaciones obligatorias para los empleados y para los miembros del órgano de dirección. Y además, lo que se busca es que por normativa de compliance, el órgano de administración de las compañías esté formado en materia de ciberseguridad y sean conocedores de cuál es la política de ciberseguridad de la empresa. Porque si no, pueden ser, sabéis que por el tema del compliance, con la modificación del Código Penal, del artículo 32 del Código Penal, las personas jurídicas pueden ser susceptibles de cometer delitos. Antes no era posible. Y los órganos de administración también. Entonces, si ocurriese un ciberataque que pudiese implicar la comisión de un delito penal o algo así, los consejeros de las compañías podrían ser penalmente responsables de lo ocurrido o civilmente responsables. Entonces, en las compañías, los consejeros, los órganos de administración ya están teniendo muchísimos comités ejecutivos y comisiones delegadas en materia de ciberseguridad para prepararse para la normativa, porque realmente viene un tsunami normativo en la Unión Europea que no solamente tenemos esto, tenemos la normativa de inteligencia artificial, tenemos el tema de las criptomonedas. Entonces, al fin y al cabo, hay que estar muy formado, muy preparado en materia de ciberseguridad. Además, que esta normativa también trae unas sanciones un pelín más bajas que las que tiene RGPD, pero bueno, que también estamos hablando de un 2% del volumen de negocio anual de la compañía. Algunos se preguntará, bueno, ¿y esto se puede solapar con una sanción en materia de protección de datos? La respuesta es que no. O sea, ya la propia normativa establece que si tienes una sanción por protección de datos no te van a solapar con esto. Pero claro, es que la de protección de datos es más alta que esta todavía, con lo cual no sé qué es mejor, ¿sabes? Porque esta al final te dice el 2% y protección de datos hemos visto que el RGPD te habla del 4%, es el doble. ¿Cuál? Al final, sanciones muy altas para las compañías. Con lo cual, ¿qué te queda? Pues al final yo creo que buscar un proveedor que realmente esté certificado, que tenga, yo que sé, pues una ISO, que tenga unos planes de cumplimiento de medidas de seguridad de la información, que regule la privacidad, un poco lo que estaban comentando ahora en la sesión anterior, en la ponencia anterior, acerca de cómo las compañías deben reforzar su privacidad, porque ya digo que el tema de la ciberseguridad es fundamental. Y ya, finalmente, por acabar, yo os diría que si realmente eres un proveedor que quieres ser competitivo hoy en día y trabajar para grandes compañías, aunque seas una empresa pequeña, porque puedes decir, no, yo es que facturo menos de eso. Ya, pero es que si quieres trabajar con grandes compañías, por ejemplo, un banco, pues un banco trabaja con empresas de trading o con empresas que al final, el trading al final para el banco es esencial porque son plataformas donde todo es operativo de negocio. O sea, los bancos hoy en día son dependientes de las herramientas tecnológicas, porque es donde se genera el business. Entonces, al final, esos terceros proveedores, cualquier proveedor tecnológico, debe cumplir estas medidas, porque si no, no vas a poder trabajar con una gran compañía, porque te lo van a exigir, te van a decir, a ver, yo tengo que tener este grado de cumplimiento y, por supuesto, a mis proveedores también, porque si no, la brecha me puede venir por un proveedor. Y nada, hasta aquí va mi sesión. No sé si tenéis alguna duda y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Preguntas por aquí, a ver, para que se escuche en el vídeo. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien y muy preocupado, las dos cosas. Oye, la primera pregunta es con respecto a NIS. Así como en RGPD hay un órgano supervisor que de alguna manera supervisa que las compañías cumplan con el reglamento, en el caso de NIS también hay un órgano supervisor. También, sí. O sea, igual que además va a haber un órgano supranacional, un órgano europeo que de alguna forma va a ayudar a cohesionar toda la normativa y luego cada Estado miembro tendrá su autoridad competencia en materia de ciberseguridad. Sí, porque se prevé también la posibilidad de que haya un ciberataque que implique a 2 o más Estados miembros. Pensemos que hoy en día, con la guerra, digamos, que comúnmente conocemos, también va a llegar a ser también guerra, digamos, digital o guerra electrónica. Entonces, un ciberataque, imagínate, ya digo, a centrales nucleares, bueno, ya los rusos esto lo están haciendo muchas veces, o todo el tema de Anonymous. Entonces, tiene que haber unas autoridades, por supuesto que sí, que controlen toda esta información. Lo que se busca también es una cohesión a nivel europeo para protegerse de ciberataques. Y además para interpretar la normativa, pues es que sí. Vale, y lo otro era alineamiento entre RGPD y NIS. O sea, de alguna manera preocupa saber que por la parte de RGPD pueden existir unas sanciones y por NIS otras. Es decir, ¿no sería mejor compaginar las dos de forma que se pueda cumplir con todo a la vez? O sea, porque al final es como si tuviéramos que duplicar el esfuerzo.
Y luego, por otro lado, está todo lo que es EIDAS, lo que Sí, se la está firma haciendo a digital. nivel europeo, ¿no? Sí. Para dar cobertura a todo esto. ¿Esto está alineado de alguna manera? O sea, ¿podemos tener alguna guía de cómo hacer para estar seguros de que estamos haciéndolo bien en todo este ámbito? Sí, a ver, muy buena pregunta, porque realmente lo que hace el legislador, tanto en la técnica legislativa que sigue, tanto en Reglamento General de Protección de Datos, como en tema de IDAS, como en el tema de NIS, es que deja a las compañías la responsabilidad proactiva de verificar cuáles son las medidas, pero claro, no te dice unos mínimos. Cada compañía debe decidir cuáles son sus medidas, con lo cual esto también al fin y al cabo deja un poco un cierto grado de complejidad para las compañías a la hora de saber cómo deben proteger sus sistemas y si realmente lo están haciendo de una forma adecuada. Entonces, sí que sería a lo mejor conveniente que existieran unas guías o algún tipo de documentación que permitiese a las compañías conocer qué grado de cumplimiento en materia de ciberseguridad tienen que tener. Sobre todo pensando que, por ejemplo, en España hay un montón de compañías tecnológicas que son pymes y que no tienen una capacidad, como estamos hablando ahora de bancos o de eléctricas, que tienen equipos bestiales, ¿no? Entonces sí que sería de agradecer el tenerlo. Lo que sí que es cierto es que incluso, mira, nosotros ahora estamos haciendo un proyecto en mi despacho para una compañía energética sobre firma digital. Y sí que es verdad que es una consultoría para saber qué tipo de firmas tienen que utilizar. Por ejemplo, por un momento determinado pueden utilizar, me estaba comentando antes, oye, pues pueden utilizar B5 para muchos procesos, porque al fin y al cabo es un proceso que al fin y al cabo pues te permite la identificación de un usuario más allá de lo que pueda ser un mero DNI o de otra forma, ¿no? Y es una forma además también menos, digamos, más marketingiana que lo que puede ser una firma electrónica con un certificado de firma electrónica o todo esto. Entonces sí que es deseable el hecho de que la normativa europea fuera más... Pero no es así, lo cierto es que no es así, o sea, van un poco legislando a retazos, ¿no? Claro, es sí. que tampoco da tiempo, es que todo va muy rápido. Eso, tú haz lo que quieras, que luego yo ya voy con las penalizaciones. Eso es. ¿Alguna otra pregunta?